Dios le bendiga, mis hermanos. La paz de Dios sea en cada uno de ustedes. Mis hermanos y mis amigos, la paz de Dios sea en cada uno de ustedes. Quiero compartir un tema en este día, la grandeza del servicio. Lo encontramos en el libro de San Lucas capítulo 22, versículo 27, donde nuestro Señor Jesús puso en claro un tema importante para nosotros, sus seguidores, basado en la experiencia que tuvo con sus discípulos el tiempo que Él estuvo en esta tierra. Vamos a ver qué dice San Lucas capítulo 22, versículo 27. Por ser esta la poderosa palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así su palabra. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Podemos entender aquí esta historia, mis queridos hermanos, que nuestro Dios está hablando de que había un problema entre los discípulos de Jesucristo, de que empezaron a preguntarse entre ellos cuál sería el más grande, el mayor en el reino de Dios. Y se formó ahí un problema. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo que intervenir y les habló, les enseñó cómo eran los asuntos en el reino de Dios. Y esos asuntos fueron buenos para ellos y también son buenos para nosotros. Dice la palabra de mi Señor que se preguntaban entre sí cuál de ellos sería el mayor, los discípulos de Jesucristo. Y el Señor Jesús les dijo que el gobierno en los asuntos espirituales, en la vida de Dios, no era lo mismo que los asuntos del gobierno terrenal. Que en el gobierno terrenal los asuntos es que el que más tiene conocimiento, el que más sabe, el que tiene más poder, más fama, más aplauso, más dinero, o el que tiene un cargo importante, son los que mandan. En cambio, en el asunto espiritual, el Señor Jesús dio a entender a los discípulos, y hoy como discípulos de Cristo también tenemos que aprender esto, cómo son los asuntos de nuestro Dios, que los asuntos espirituales son increíbles, son lo opuesto al gobierno terrenal. Dice que el asunto espiritual nos enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo que el que se vaya capacitando, que vaya aprendiendo, que vaya viendo gloria, según el Señor los va capacitando y los va trayendo a su camino, y conforme los va desarrollando en Él, conforme les va enseñando, los va capacitando por medio de su Espíritu Santo, este siervo o sierva ayuden a los hermanos que vienen subiendo, que vienen también escalando peldaños igual que él, que los que estamos subiendo podamos extender la mano a los que vienen detrás de nosotros o vienen subiendo, que el gobierno del reino de nuestro Dios es totalmente diferente, en el sentido de que si sabemos, mientras más conocemos, más entendemos este asunto, tenemos que crecer, tenemos que ayudar a nuestros hermanos, a los que van subiendo, tenemos que darle este conocimiento de lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Entonces, conforme nosotros vamos avanzando, esta es una vida de crecimiento, nuestro Dios nos va enseñando, nos va capacitando por medio de su Espíritu Santo y vamos aprendiendo. Entonces nuestro Dios va dándonos ministerios. Ahí viene el ministerio del pastorado, el ministerio del evangelismo, el ministerio de la maestría, ahí viene el ministerio profético, viene el ministerio apostólico. Entonces, mis hermanos, Dios nos capacita, todos esos ministerios, nos da talentos de cantar, de adorar, de aprender un instrumento, de servir. Podemos nosotros saber bíblicamente que de nuestro Dios viene el conocimiento, viene
Él es el que nos capacita por medio de su Espíritu Santo y aquí aprendemos. Pero aquí los discípulos estaban siendo tratados por Jesucristo, los iba tratando el Señor, iban creciendo en conocimiento y empezaron ellos a tener problemas entre ellos, a ver cuál de ellos se ponía en primer lugar y cuál de ellos crecía. Tenían el problema que nosotros podemos darnos cuenta que este problema es de ahora. Aquí también tenemos ese problema de que conforme vamos creciendo, Dios los va capacitando y se le va dando el conocimiento de los asuntos del Evangelio. Nosotros vamos ya menospreciando a los que están abajo y empezamos a salirnos de la palabra. Entonces algo similar le pasaba a los discípulos, que nuestro Señor Jesús, cuando intervino, les dijo: así no es el asunto. En el reino espiritual, los temas, el gobierno, el que quiera ser mayor en el reino de Dios, tiene que ser humilde y tiene que ser sencillo, que ayudar a los demás. Entonces, aquí es el liderazgo que Dios nos da. Lo tenemos que llevar con amor, porque los asuntos del gobierno, el que más tiene, el más fuerte, ese predomina y ese domina y ese impone, y así son las cosas y así quiero yo. Y nada se puede hacer sin consultarles a los reyes, a los gobernantes. Nada se puede hacer porque ellos tienen la autoridad y hay que hacerles caso. Entonces el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, decía: en el ámbito espiritual, en la vida de Dios, no es así, sino que entre más vas subiendo, más vas aprendiendo, más Dios te va dando. Nosotros tenemos que usar eso en favor, en beneficio de los que están subiendo detrás de nosotros, los que vienen detrás de nosotros, los que vienen queriendo también aprender de los asuntos de Dios. Y mientras más crecemos, tenemos que ser más humildes, o sea, humildes, porque este evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en humildad es que Dios aporta y apoya. Se les corrigió el comportamiento a los discípulos, porque ellos también pensaban que así era el asunto, que golpeándose, que discutiendo, que mirando quién era más grande, también pensaron que así era el asunto, pero el Señor Jesús los corrigió. Hoy por hoy esa corrección también es para nosotros, que esto no es golpeando, esto no es menospreciando, no es despreciando a los demás, ni a los pequeñitos, ni despreciándonos unos a otros, ni probando poderes quién sabe más que otro, porque la grandeza del servicio es que usted todo lo que Dios le esté dando lo use para un solo objetivo. Un solo objetivo. Todo lo que es el ministerio pastoral, de evangelismo, de maestría, de profecía, de apostolado, los dones que Dios nos da, todos tienen un mismo fin delante de Dios. Todos tienen el mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Llevar a la gente a los pies de Cristo. Todos, hacer que la gente se relacione con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo conozca, sepa quién es Él, y de esta manera traerlos a los pies de Cristo para que Cristo los salve y ayudarlos a que se capaciten así como nuestro Dios nos ha capacitado a nosotros y nos sigue capacitando. Entonces, aquí es enseñándonos, aquí es ayudándonos, aquí no es menospreciándonos. El que conforme va subiendo se va llenando de orgullo, de arrogancia, se va saliendo de la palabra. Por eso que el Señor tuvo que corregir este problema que tenían sus discípulos, porque le dijo y se puso por ejemplo: ¿quién es el mayor? El que se sienta a la mesa, le dijo esta referencia, o el que sirve. Dice: es el que se sienta a la mesa, ¿verdad? Pero ustedes me han visto que yo estoy entre ustedes como el que sirve. Entonces, así mismo tienen que hacer ustedes. Dios, un ejemplo de humildad, de servicio, que es digno de que nosotros podamos seguir ese ejemplo. Entonces, los discípulos fueron corregidos de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún estamos siendo corregidos, para que entendamos que si queremos ser grandes, mayor en el reino de Dios, estos asuntos aquí son con humildad, una vida totalmente ofrecida a los pies de Cristo, con toda sinceridad, con el único deseo de que las almas vengan aquí a los pies de Cristo y se salven, y poderlos ayudar para que también, así como Dios está usando nuestras vidas, así como fuimos ayudados, como nos dieron un día este maná del cielo, que es la palabra, y nos atendieron para que entendamos los asuntos de nuestro Dios,
también nosotros miremos por los que vienen detrás de nosotros, los que vienen también subiendo y escalando peldaños. Y el amor no puede salir de nuestros corazones, porque el asunto del gobierno de Cristo es amor. O sea que aquí hay que ayudar, o sea, no hay otro objetivo. El gobierno de aquí, el ser mayor, el ser grande en el reino de Dios, únicamente se basa en el servicio a los demás. Y todos los dones o ministerios, o lo que nuestro Dios nos impartió, porque la sabiduría, el conocimiento vino de nuestro Dios, todo el conocimiento, todo lo que Dios nos ha impartido, únicamente para el servicio de su obra, con el único objetivo, todos tienen un mismo fin, que es llevar a la gente a los pies de Cristo, a encontrarse con Cristo, a que Dios los capacite, que Dios los siga llenando de su Espíritu Santo, que Dios los siga levantando y que sigan levantando más líderes, para que a su vez ayudemos a los que vienen detrás también de ellos, a los que vienen también queriendo ayuda, y de esta manera sirvamos a los demás. Y de esta manera se distribuya este evangelio poderoso del Señor en toda la tierra. El salirse de la palabra, el enorgullecerse, el jactarse, el vanagloriarse por un conocimiento que Dios te dio, por un ministerio que Dios te dio, por un talento que Dios te dio, el ser arrogante, orgulloso, vanaglorioso con esto que Dios le ha dado, únicamente nos saca de la palabra. Entendamos que todo lo que nos ha dado Dios, la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, el poder, la inteligencia, viene de Él y nos ha sido dado únicamente para trabajarlo, para producirlo en las almas, para traer más almas a los pies de Cristo. No hay lugar para arrogancia, para vanagloria, para la jactancia. El que hace esto se está saliendo de la palabra. Entonces no podemos enorgullecernos, ni jactarnos, ni vanagloriarnos, porque nada es nuestro. Nos ha sido dado únicamente con el mismo objetivo de que la gente se encuentre con Jesucristo. Entonces, el que en verdad en este camino del Evangelio viene y sirve a Cristo y está entendiendo los asuntos de la grandeza del servicio, debe entender que aquí no es bajo la arrogancia, no es en el orgullo, no es la jactancia, en la vanagloria, no es la prepotencia. Aquí es en la humildad, en la sinceridad, en la sencillez, con el corazón misericordioso. Únicamente que todo lo que Dios le dé, lo capacite, todo lo que Dios le haya dado, usted lo use para el servicio de su obra, con el mismo objetivo de llevar a la gente a los pies de Cristo. Solo de esta manera usted habrá podido entender cuál es la grandeza del servicio de nuestro Dios. No, el que usted quiere ser grande en el reino de Dios no es lo mismo que el gobierno terrenal. Aquí es totalmente diferente. Aquí es que nosotros nos conducimos en amor, en sinceridad, ayudando a los demás, pensando en los demás, pensando en la necesidad de los demás, que esta humanidad está completamente hundida en la maldad y en el pecado, que hay que irlos a rescatar. Y nosotros, los que Dios nos está capacitando, es porque Dios cuenta con nosotros para ese trabajo. El salirse de esta palabra, el no entenderla, el ponerse arrogante, jactancioso, vanaglorioso, con esto que a nosotros nos ha sido entregado, un don, un talento, un ministerio, un conocimiento, sabiduría, lo que Dios nos ha otorgado, nos haya hecho que nos pongamos orgullosos, arrogantes, nos saca de la palabra. Por eso que nuestro Jesús fue necesario corregir a sus discípulos, para que entiendan que el asunto en el Evangelio no es así. El asunto en el Evangelio es con sencillez, con humildad, con amor, con sinceridad, entregados completamente con un mismo objetivo, la salvación de las almas. Este es el que quiere ser grande en el reino de Dios, en los asuntos de Dios. Podrá hacerlo, pero únicamente si las personas somos humildes, como el Señor nos manda en su palabra. Hay premios, hay recompensas, hay galardones y hay beneficios aquí mismo en San Lucas 22. Si usted va a leer desde el versículo exactamente, desde el 24 hasta el 30, usted puede ver que en el 28 el Señor Jesús le reconocía a sus discípulos y les decía así: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. 29. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. El que está metido en los asuntos de Jesucristo no espera nada de esta tierra, nada para él, porque está concentrado únicamente en los asuntos que le agradan a Dios, es en llenarse, en recibir de Dios, por el mismo objetivo que es la salvación de las almas. Así como Jesucristo tuvo de todo estaba revestido de poder para
de pronto vanagloriarse. Tuvo de todo, la gloria de Dios estaba en él para vanagloriarse, pero ni aún así lo hizo, sino que él fue un ejemplo para nosotros, que aún siendo, si ustedes vamos a encontrar en Filipenses capítulo 2, del 3 en adelante, usted se puede dar cuenta, que dice que siendo él, tomando la forma de Dios, ¿ah? siendo como nuestro Dios, él tomó la forma de un hombre y se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tuvo de sobra mucha gloria como para que jactarse o vanagloriarse. Pero él usó la gloria, el conocimiento, lo que su padre le otorgó únicamente para cumplir con el objetivo, que es el deseo de Dios en el corazón de los ministros, de los siervos, de las siervas, de todo aquel que está entrando en este camino de la santidad, un camino hacia el cielo. Es únicamente con un solo objetivo, de que las almas se salven, así como Cristo lo hizo. Y ejemplo nos dio para que nosotros sigamos sus pisadas, que así como Jesucristo dio el ejemplo, y que dice la Biblia, que ahí en Filipenses capítulo 2, usted léalo, de 3 en adelante, nos vamos a dar cuenta que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual nuestro Padre Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando nosotros nos humillamos ante nuestro Dios y nos enfocamos verdaderamente en obedecer a Dios, en la grandeza de este servicio, no es quien grita más, quien golpea más, quien habla más, no es quien hace más daño. Aquí la grandeza del servicio es quien entendió este asunto, se concentra para aprender cada día más con el único objetivo de la salvación de las almas, para que las almas salgan de esa esclavitud, de ese mundo de tiniebla, de oscuridad, donde el diablo las tiene esclavizadas, atadas, y tenemos que ir a rescatarlas, tenemos que ir por ellas. ¿Y cómo podemos hacerlo? En humildad, adquiriendo de Dios, de ese amor, de esa misericordia, de esa bondad, adquiriendo de Dios esa bendición que es su amor, y que todo lo que Él nos da, sabiduría, conocimiento, inteligencia, nos llena de su Espíritu Santo, lo usemos únicamente para el mismo objetivo de ir a rescatar a esta pobre humanidad que está hundida en el pecado, y hay que ir por ella. No hay tiempo para jactarse, para vanagloriarse. Tomemos con responsabilidad, con seriedad este asunto, entendamos que el grande no es el que golpea más, que el grande en el asunto no es como hacían los discípulos. Aquí el grande en el asunto de nuestro Dios es únicamente la persona que entre más conocimiento, entre más Dios le da, usa ese conocimiento, ese poder, ese amor, todo lo que Dios le ha enseñado con el único objetivo de traer las almas a los pies de Cristo. Sea cualquier talento, sea cualquier don, sea el ministerio que Dios le haya dado, no se enfoca, sino que siempre está enfocado en el mismo propósito, que es la salvación de las almas. Si usted vino y entiende este asunto, gloria a Dios, usted estará siendo grande en los asuntos de Dios, como Dios lo dijo, grande en el reino de Dios. Entonces, si usted quiere entender la grandeza de este servicio, quién es el mayor, es el que sirve a los demás. Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy su hermana y amiga, la pastora Ruth Sánchez, que para mí es un placer poderle compartir esta pequeña parte, que es unos capítulos que son tan profundos, y que de ahí depende nuestra vida. De ahí depende nuestra vida en Cristo, de ahí depende cumplir la voluntad de nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si el Señor nos permite, en una próxima oportunidad estaremos con otro tema. Dios les bendiga. Un beso y la paz de Dios sean ustedes. Amén.